Padre, porque es un privilegio estar aquí, Padre, trayendo tu palabra, Señor. Señor, te pido que tú me uses como una herramienta útil en tus manos, Señor. Unge mis labios, Padre. Señor, bendice a tu pueblo, Padre, como así bendice, Señor mío, a los que van a estar escuchando por las redes sociales, Señor mío. Señor, que el pueblo no me mire a mí, Señor. Que tu Espíritu Santo de Dios abras los oídos y los corazones, Señor mío, al pueblo, Señor. Para que se entreguen a ti, para que se entreguen de corazón, Señor mío. Señor, bendecimos este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mientras la pastora pone el cartelito del nombre del mensaje, en estos días, mensaje atrás, el pastor Sandro había hablado en un mensaje formado en el desierto, en una prédica del pastor Pedro habló de corazones que alaban al Señor. La pastora Luciana también estuvo dando una prédica de cómo, de la identidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Y hoy el mensaje que yo le he traído puse por título: te llevaré al desierto. Aquí vemos un desierto, si ustedes lo están viendo, un desierto, una persona caminando. Quizás esa persona hoy seamos ustedes, seamos yo. Y aquí vemos un corazón. Ahí donde Dios quiere hablar esta noche, al corazón. Amén. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto con destino a la tierra prometida, Canaán. Pero en medio de ese viaje, un desierto. Un trayecto que lo que dice la Biblia podía ser de unos pocos días o semanas. Pastor, ¿ustedes podrían poner Deuteronomio 1:2? Dice la palabra de Dios, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, el pueblo de Israel no fue la distancia lo que le causó la demora, fue la condición de su corazón. Amén. Dice la palabra en Números 14:34: puesto que sus hombres exploraron la tierra durante días, ustedes andarán vagando en él por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es temerle como enemigo. Amada iglesia, yo no lo sé, pero hoy quizás estés pasando por un desierto donde quizás pensaste que saldrías en pocos días, y hoy sientes que estás en ese desierto como si estuvieras en una rueda del alfarero, que das vuelta y vuelta y no puedes salir de ese desierto. Quizás estés en el mismo lugar. ¿Será que en ese desierto no confías en el Señor?
¿Será que donde no confíes en el Señor, donde Dios te quiere llevar? ¿Será que murmuramos? ¿O será que esos espías son esos consejos que no tenemos que escuchar? Es por eso que hoy el Señor quiere llevarte al desierto y hablarle a tu corazón. Vamos, pastor, este mensaje lo vamos a basar en el libro de Oseas. Oseas 2:14. Yo cuando leía la palabra, el mensaje, Oseas fue usado de una forma extraña, ¿no? Muchos profetas fueron guiados por el Señor de otra forma para llevar el mensaje al pueblo. Ezequiel fue llevado en el espíritu para hablarle al pueblo, pero Oseas tuvo un llamado del Señor para mostrar su amor al pueblo de una forma que no cualquiera lo soportaría, ¿no? Dice la palabra de Dios en Oseas 2:14: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré su viña desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en esos tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel día, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baal. Dios lo muestra en estos versículos que primero dice, te atraeré. ¿Y cómo te quiere atraer el Señor? El Señor te quiere atraer con amor al desierto, para que tú lo puedas pasar. Segundo, nos habla de un desierto, pero no es de cualquier desierto. Es el desierto de Dios. Es el desierto donde Dios nos enseña. Es el desierto, lo podemos llamar la escuela de Dios. Tercero, para hablarle a sus corazones. Dios no le quería hablar a la mente del pueblo, sino a sus corazones, a nuestros corazones. Le voy a dar el significado del desierto. El desierto es un lugar de transformación. Un desierto es una vasta área de tierra seca y árida, caracterizada por la escasez de agua y la falta de vegetación. Solamente los animales que se adaptan a ese lugar pueden vivir en un lugar inhabitable, donde hay escasez de habitantes. Es un lugar de soledad. Significado de desierto: terreno árido, lugar desolado, falta de recursos, prueba y purificación, lugar de reflexión. En el griego se pronuncia eremos, lugar de aislamiento, lugar abandonado. En el hebreo se pronuncia midbar, un espacio de silencio, un lugar retirado de las distracciones del mundo moderno que captan nuestra atención. Es un lugar donde Dios se manifiesta y habla.
Vemos que Dios necesitaba un lugar desolado, un lugar de silencio, un lugar donde no haya distracciones con las cosas del mundo. En el desierto encontramos que en los momentos malos no hay amigo. En el desierto reconocemos que no caminamos por nuestra fuerza, caminamos por la fuerza de Dios. En el desierto la mano del hombre se cae. En el desierto no hay cuenta bancaria. En el desierto no hay vecinos. En ese desierto donde a veces Dios nos quiere llevar para hablarle a nuestros corazones. Porque ahí, cuando todo parece vacío, ahí en ese momento descubrimos que Dios existe. Amén. En el desierto revela lo que hay en nuestro corazón. En el desierto se revela nuestra verdadera fe. En el desierto se revela nuestro carácter. En el desierto se revela nuestra confianza en Dios. En el desierto no solo nos expone, también nos transforma. Me voy a quedar con ese punto, que el desierto nos expone, porque a veces acá en la iglesia o en reuniones de hermanos somos todos aleluya, gloria a Dios, pero en el desierto le damos la gloria a Dios. Yo recuerdo en un momento cuando fui a la casa del pastor Sandro a ayudarle a trabajar, yo le llevaba la carretilla, volqué, me agarré el dedo. No voy a decir, eso queda en mí. Pero no fue un gloria a Dios. Ahí en el desierto, ahí se revela el carácter de uno. Es ahí cuando tenemos que ser transformados en el desierto. Es ahí cuando tiene que llegar el momento que tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Amén. En el desierto aprendemos a depender de Dios. ¿Me puede poner Deuteronomio 8:3, pastora? ¿Cuántos de ustedes quieren ser llevados al desierto hoy? Para que el Señor le hable a sus corazones. Qué poquito, amén. Dice Deuteronomio 8:3. Sí, te humillé. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Yo acá mientras meditaba en esta palabra, lo hizo pasar hambre al pueblo y después le dio maná. Esto nos muestra que no tenemos que depender de los milagros, porque por ahí vemos siempre los milagros por delante. Siempre nos enfocamos en los milagros, pero no en el pan, que es el cielo, que viene el pan del cielo, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Siempre le ponemos atención a los milagros, a todas las cosas que Dios nos da, pero realmente tenemos que ponerle la atención en la palabra que sale de la boca de Dios,
la palabra que es vida. Amén. En el desierto Dios nos humilla, nos saca todo nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro ego. En el desierto nos saca nuestra vanagloria. En el desierto de Dios, todo alimento bueno no viene de la tierra. Nuestro mejor alimento lo provee Dios desde el cielo. Amén. En el desierto, Dios nos hace que no solamente pongamos la atención en el milagro, como le decía, porque a veces nos enfocamos más en todo lo que Dios nos da, que nos hace pensar que todo lo que tenemos y logramos es por nosotros. Es por eso que la palabra nos dice que nuestro mejor alimento y sustento es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos lo creen? En el desierto nos trae remembranza. En el desierto que a veces Dios nos hace pasar, nos trae remembranza, porque nos hace falta a veces que Dios nos traiga remembranza. ¿Puede poner Deuteronomio 6:20, pastora? Dice la palabra de Dios: en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? El 21. Entonces tú le dirás: nosotros éramos esclavos del faraón de la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillosas ante nuestros ojos. Envió castigo terrible contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Aquí vemos, me voy a quedar con el versículo 21, donde dice: entonces tú le dirás. ¿A quién le diremos? A nuestros hijos, a nuestra familia. Por eso Dios nos trae al desierto a hacer remembranza de todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Mi hijo que tengo en Melville siempre me dice en estos momentos que él ve que yo estoy en el camino del Señor, me dice: papi, ¿cómo has cambiado? ¿Quién hizo todo eso, papi? Y ese fue el Señor. Por eso cuando yo paso un desierto y el diablo juega con eso y me hace querer salir del camino del Señor, siempre me viene a memoria lo que Dios hizo conmigo. ¿De dónde me sacó el Señor? Y le digo: hijo, el Señor es grande, el Señor es para todo, el Señor saca todo de los lugares malos, como lo hizo conmigo. Por eso es necesario a veces que en ese desierto hagamos remembranza de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. En el desierto somos tentados y probados en nuestra identidad. Póngame, pastora, Mateo 4, del 1, Mateo 4:1. Me hago entender, ¿no? Si no, como dice el pastor y soy enseñado, vuelvo para atrás y empezamos de nuevo. El pastor me dio permiso hasta las 10:20. Amén. Dice la palabra de Dios
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó, y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, la Escritura dice, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El 5. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la Escritura dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Ahora vemos que, póngame el uno, pastora. Vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Sabemos que Jesús fue bautizado y de ahí fue llevado al desierto por el Espíritu. Y fue tentado en el desierto por Satanás. Entonces esto nos enseña que más nosotros no vamos a ser tentados por el enemigo en el desierto. Ahí en ese desierto es cuando el diablo se aparece. Es cuando la voz del enemigo te dice: tú no eres nadie, tú estás en el suelo, tú no te levantas más. Pero la palabra dice: 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo levantará. Amén. En el desierto el Señor te dirá: tú estás solo, tú no tienes a nadie, pero tú te levantas como hijo de Dios y le dices: aunque padre y madre me dejara, Él estará conmigo. Amén. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. En el desierto es cuando no tenemos que perder la identidad. La identidad, tenemos que tener siempre la identidad de hijo de Dios. En cada prueba, en cada proceso, en cada desierto, el enemigo no tiene que jugar con eso. Amén. El desierto te fortalece y te prepara para tu ministerio. Lucas 1:80. Dice la palabra de Dios: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Dice que Juan creció en el desierto. Y de ahí aprendió Juan a llevar la palabra de Dios en el desierto, no en un lugar de comodidad. Mateo 3:1 dice la palabra de Dios: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Era el siguiente: arrepiéntanse de su pecado y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Fíjense, y eso es para tener en cuenta, ¿no? Porque cuando
sepamos cuál es nuestro ministerio que Dios ya nos da, vamos a ser probados en el desierto, ¿no? El ministerio quizás nos vamos a tener que llevar a lugares que nadie puede entrar, porque no lo vamos a hacer en nuestra comodidad. Es lindo a veces, sí es lindo estar acá en el púlpito con ventiladores, aire acondicionado, pero allá afuera, en el desierto, allá no tenemos que llevar la palabra de Dios como siempre nos enseñan los pastores. Allá, el desierto nos enseña el ministerio que cada uno tenemos. Amén. Pero el Señor me ha marcado el versículo 2. Arrepíntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Amados hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Entreguémosle nuestro corazón en el desierto al Señor. Si tenemos que arrepentirnos de algo, hoy es el momento. Hoy el Señor quiere hablarle a nuestro corazón. Hoy el Señor quiere llevarnos al desierto para hablarnos a nuestros corazones. En el desierto no estarás solo. Éxodo 13, del 17 al 22. Dice la palabra de Dios: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios nos guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. A veces en el desierto el camino más corto no lo asegura nada. A veces es necesario pasar el camino más largo para que en ese camino más largo seamos transformados, seamos humillados. Amén. Dice el 18: por eso Dios lo hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Allí los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían, cuando dijo: pueden estar seguros que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense de aquí mi resto con ustedes. Pueden estar seguros que el Señor en el desierto va a estar con ustedes. Amén. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitirá viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. En el desierto que Dios nos quiere llevar, nunca estaremos solos. Siempre irá delante nuestro y detrás nuestro. Siempre estaremos rodeados por Él en el desierto. Dice la palabra: Él nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Él nunca quitará la columna de nube ni la columna de fuego. Amén.
Así que, amados hermanos, en el desierto de Dios no solo es un tiempo de llanto ni corrección. En el desierto de Dios también hay bendiciones y gozo. Oseas 2:15, póngame, pastora. Dice la palabra de Dios: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El Señor tiene esas cosas raras, ¿no? ¿Cómo podemos decir que en el desierto nos dará viña? Pero así el Señor. Cuando el Señor ve que desde que tú sales del desierto, entras al desierto y obedeces todos los mandatos del desierto, el Señor te bendice, te da viñas. Y en el valle de la aflicción, Él abre puertas de esperanza. Sabemos que en ese desierto de aflicción, de problemas, de dificultades, el Señor siempre abre puertas de esperanza. Y le cantaremos, dice el Señor. En ese desierto habrá alabanza. En ese desierto habrá adoración. Como cuando empezamos nuestro primer día en la iglesia. ¿Cuántos lo recuerdan? Cuando alabamos al Señor, cuando venimos con ese gozo, cuando venimos con ese gozo y con esa alegría. Amén. Siempre alabando a nuestro Dios. En el desierto, en las dificultades, en los problemas. Siempre el Señor está con nosotros. Siempre estamos alabándolos. Amén. Dice el 16. Lo voy a leer de acá. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Yo busqué el significado de Ishi y Baal. El significado de Ishi significa mi esposo. El significado Baal significa mi Señor o mi amo. El Señor lo ha sacado de Egipto no para que lo llamemos nuestro amo. Él no quiere ser nuestro amo. Él quiere que seamos su novia y él su esposo. Él nos quiere con amor. Por eso dice que no lo llamaremos Baal, lo llamaremos Ishi. Amén. Bueno, este es el mensaje que hoy he traído. Espero que les haya gustado este mensaje del desierto, donde el Señor nos dice que le permitamos que nos lleve el desierto. Ese desierto es el de Dios. Es el desierto donde nos enseña. Es la mejor escuela de Dios. Donde nos enseña, donde lo purifica, donde lo encamina. Amén. Donde nos hace que nuestros corazones se vuelvan a Él. Amén. Bueno, este es un momento donde el altar está abierto para todo el que quiera pasar. El Señor quiere seguir hablando a sus corazones. Quiere seguir hablando.